Muy bien, el día de hoy tendremos el tema psicológico del estrés. Vamos a pasar al doctor Víctor Hugo García, que va a desarrollar este tema durante esta reunión. Adelante. Pues muy bien, buenas noches tengan todos. Vamos a desarrollar este tema tan fascinante, pues. Tenemos este mes, estás trabajando con los temores. Vimos la ira, eh, el temor propiamente. También vimos el pánico. Ayer vimos fobias y hoy vamos a ver estrés, ¿no? Aunque no parece estar ligados, pero todos tienen, decíamos ayer, el origen o la raíz en el temor. Y hoy vamos a ver el estrés. Y aunque el estrés no propiamente emana del temor, pero incluye algunos eventos o algunas características del temor que sería bueno conocer. Quiero anticiparles que este tema es muy conocido. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, probablemente y sin duda ya todos ustedes lo saben, lo han escuchado de alguna manera, de una forma coloquial o se han documentado, como quiera que sea, esa información que ya tenemos. Aquí lo interesante va a ser la interacción al final, porque de la interacción es de donde vamos a rescatar muchas cosas que nos vamos a llevar a casa. Pero ahorita vamos a dar recorrido toda la información. Es información muy básica, es un tema muy extenso y pues vamos a tratar de agotar todo el material que tenemos porque de verdad es un tema extensísimo, ¿no? Inclusive al final tenemos como un bonus track que le llaman ahora, de las actualizaciones de lo que es el estrés adaptado a nuestro momento histórico como sociedad y como humanidad que estamos viviendo, porque todo va cambiando. Así que vamos a comenzar. Entonces, el estrés antes se llamaba síndrome general de adaptación, o por lo menos nació con ese nombre, no sé si ustedes sabían, por ahí en los años 20, pero después ya se le llamó estrés con los estudios y vamos a ver qué es el estrés. Como siempre, vamos a la definición, que creo que es lo propio básico. Y bueno, hay muchas definiciones, no hay cientos de definiciones, pero más o menos todas concuerdan en lo mismo y esto sería una definición un poquito más rescatada de todas estas definiciones y es una sobrecarga de situaciones o demandas que superan los recursos para resolverlos o afrontarlos y que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal, ¿no? Entonces aquí ya te definimos que es una sobrecarga de situaciones o demandas que superan nuestros recursos para resolverlos o afrontarlos. Diríamos que el estrés es directamente proporcional a las circunstancias de nuestras capacidades, ¿no? Y esta distancia entre una y la otra, pues sería lo que se llama el estrés, que finalmente es una fuerza tensional. El estrés tiene mucho que ver en otra raíz griega. Estrés significa tensión o tensión que mantiene unido a algo o que mantiene sujeto a algo. Así que el estrés sí es una tensión, ¿no? Y bueno, pues se va a manifestar en lo físico y en lo psicológico y también en otros aspectos personales que vamos a ir viendo. ¿Continuamos? ¿El estrés es bueno o es malo? Esta es una pregunta interesante. Quizás todos no lo hemos hecho. Dices, bueno, ¿el estrés es bueno o es malo? Y pues el estrés es intrínseco, es decir, natural. No es bueno ni malo, sino que el grado o nivel determina su afectación en un orden positivo y negativo. Vimos con el miedo lo mismo. El miedo dices, es bueno o es malo, pues el temor es temor. Y lo vivimos, lo experimentamos y lo enfrentamos. El asunto de cómo lo enfrentemos o cómo caemos en estos cuadros es lo que ya representa un padecimiento. Entonces, el estrés, es natural, no lo puedes provocar, no te puedes abstener de él, nada más sucede eh, como un automático y ya que tenemos estrés, bueno, ahora sí tenemos que saber qué voy a hacer con el estrés, ¿no? Y conociendo las causas, podemos de alguna forma controlar los efectos. Continuamos. El estrés es imprescindible, perdón, para la vida. En circunstancias normales, el estrés actúa como un proceso general de adaptación de los individuos al medio. O sea, aquí ya se considera un recurso no solamente natural, sino necesario. Por ejemplo, el estrés puede aparecer cuando alguien tiene frío, tensando los músculos para producir calor. Es cuando decimos, ay, hace mucho frío, ¿no? Eh, cuando se produce un esfuerzo para hacer la digestión, también implica, ¿se acuerdan que seamos esta tensión?
el organismo requiere esta tensión para generar este metabolismo, este proceso metabólico, o cuando alguien se duerme menos para estudiar, ¿no? Entonces el cerebro tiene la capacidad de extenderse en algunos momentos, en algunas latitudes para poder lograr objetivos. Y todo esto es como una tensión, es como estiras algo, lo extiendes, entonces hay un estiramiento. Entonces, si te estiras unas horas más para no dormir y terminar una tarea, entonces te estás estirando, por eso se llama estrés. Estrés es que voy a dormir menos, ¿no? Ya lo empiezo a calcular y bueno, surgen otras cosas. Continuamos. El estrés en el organismo, ahora vamos a ver ya cómo afecta. Es un mecanismo fisiobiológico, neurocerebral y hormonal. No es tan emocional como pensamos, aunque entendemos que los psicólogos que muchas de las emociones siempre tienen estos tres aspectos, ¿no? Van entreverados, nada más que como no somos médicos o neurólogos, lo vemos como por afuerita, pero en el fondo sí hay una interpretación médica, ahorita la vamos a ver más de fondo. Entonces, las situaciones cotidianas o laborales nos llevan a activar este mecanismo. Mira, ahí está, es un mecanismo que se activa. Eso es muy importante, es muy bueno. Me parece que Dios nos dotó de dispositivos o de mecanismos maravillosos para resolver muchas cosas. Yo no sabía, por ejemplo, estudiando una serie de cosas, me doy cuenta que las pestañas son como antenitas, entonces si viene una piedra hacia tu ojo, el ojo en automático se cierra y evita que te entre la piedrita. Así de maravillosos son los mecanismos automáticos que tenemos cuando te vas a caer inmediatamente. ¿Verdad? No somos como los gatos que los avientan y siempre caen parados, ¿no? Pero algo parecido, ¿no? De alguna forma tenemos ciertas reacciones en automático, evitando que nuestra vida corra peligro o nos segregue de las conexiones sociológicas e interpersonales. Aquí esto es muy importante. Este mecanismo que se activa impide que nos desconectemos de las personas o de la sociedad. Hasta para eso sirve el estrés. Así que dentro de todas las cosas no tan buenas que parecieran, esta es una de esas buenas que nos impide que es el temor de quedarme solo o de desconectarme de las personas o de la realidad. Para eso sirve el estrés. Cuando tú tienes un accidente, los paramédicos llegan y te dicen, a ver, dígame su nombre o no se duerma, a ver, manténgase despierto y te hablan. Y mientras te generan esta plática, están haciendo que el estrés que tú estás viviendo en ese momento no te permita pasar a otro cuadro de más riesgo, ¿no? Muy bien, continuamos. Aquí entonces, aquí viene la explicación médica. La explicación médica, pues ahorita es una por encimita, luego viene la explicación neurológica. Quizás no entendamos mucho de esto, pero creo que pensé que sería bueno que por lo menos de pasadita lo entendiéramos como lo debería ver un médico, ¿no? Es la cascada de eventos conducentes a una respuesta adaptativa al estrés, es bien conocida, ¿verdad? Un estímulo nuevo, inesperado o amenazante que se presenta en forma aguda interno o externo al organismo, desencadena respuestas cerebrales apropiadas para este estímulo. Además de la codificación sensorial, hay una respuesta afectiva que cataloga el estímulo como sobresaliente, relevante, positivo o a veces amenazante. Si usted vuelve a releerlo, se va a dar cuenta que aquí hay muchas cosas de donde podemos extraer pues estas interpretaciones personales, ¿no? Entonces vemos que es un estímulo, vemos que también tiene una codificación sensorial, que hay una respuesta, que estas respuestas tienen códigos o tienen catálogos, los catalogamos como es algo relevante, positivo, amenazante, sobresaliente, y todos los eventos que hemos vivido están acompañados de estrés, y el estrés es como un pegamento que fija nosotros lo llamamos fijaciones mentales. Cuando una persona vivió una situación traumática como un accidente, un atropellamiento, algo, un asalto, en ese momento este estrés hace como un pegamento y esta imagen se queda. Por eso es que es más fácil recordar los eventos negativos que los eventos positivos. Los eventos de dolor nos marcan y entonces en automático mucha gente dice es que recuerdo como si lo recuerdo, lo tengo tan vívido, lo recuerdo como si acabara de pasar. Han pasado 20 años, pero para mí es como si acabara de acontecer. Este es el pegamento, esas son las respuestas que el estrés hace que se queden fijadas esas imágenes. Muy bien, esto sería una explicación médica muy somera. Un médico lo haría, desde luego, 100 veces mejor que cualquiera de los que estamos aquí. O si un médico entiende lo que estamos hablando. Y luego vamos a la siguiente, que es la explicación neurológica. Todavía está un poquito más compleja, muy poco entendible para los que no somos neurólogos. Dice, el camino común final de esta respuesta afectiva se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo,
donde activa la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y de arginina, vasopresina, lo que a su vez estimula la liberación de la hormona adrenocorticotrópica de la hipófisis anterior, que conduce a la síntesis y liberación de glucocorticoides de la corteza suprarrenal. También hay factores hipotalámicos que liberan, pues ya lo dijimos arriba, ¿verdad? La adrenocorticotrópica de la región hipofisiaria anterior. La variación diurna de glucocorticoides impulsa al sistema a anular la respuesta del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal en lugar de actuar como un termostato. Esto lo que quiere decir es que pues cuando estamos dormidos no tenemos tanto estrés, excepto cuando tenemos pesadillas, ¿no? Pero todo esto es una explicación que un neurólogo lo entiende de otra manera, como nosotros entendemos el estrés. En la manera cotidiana, estrés es como me siento presionado, hay palabras que usamos, me siento enfadado, o me siento rebasado, o me siento incómodo, o no sé qué hacer, y lo manifestamos siempre como algo emocional. Pero pues un neurólogo no lo ve tan emocional, él dice, es que está segregando mucho corticoides o algo así, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Este es solamente para que te des una idea de lo complejo, de toda la complejidad que hay detrás de un evento de estrés. Y el estrés lo tenemos todos los días, toda la vida, casi en todos los eventos, hasta de los más insignificantes hasta los más importantes. Entonces aquí están los tipos de estrés. Bueno, pues tenemos el estrés agudo. El estrés agudo es el que más se experimenta y se produce a raíz de exigencias que nos imponemos nosotros mismos o los demás. Esto es muy, muy clásico. Suele aparecer ante un momento excitante, un conflicto, una situación complicada y otros casos similares. Si empezamos a tipificar, entonces nos damos cuenta que todos hemos vivido un momento excitante, muchos quizás, muchos al día. Hemos tenido conflictos, quizás no diario, pero muy eventuales o periódicos, y situaciones complicadas pues a cada momento, ¿no? Solo subirte a manejar en el tráfico ya es una situación complicada, ¿no? Entonces el estrés nos acompaña indefinidamente, siempre está el estrés con nosotros, y por eso bien vale la pena pues saber si ya tengo el estrés, ¿qué voy a hacer? Y este es el estrés agudo, y no por agudo todavía no, esto no califica dentro de un cuadro de enfermedad. Ahorita vamos a ver otros tipos de estrés o cómo el estrés se convierte en un padecimiento que yo ya no puedo controlar y que ya requiere otro tipo de Se lo quiero mandar a Natalia, ¿cómo le hiciste? Igual, en otro este tiene que poder mandar. Ya habían visto los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, las crisis conversivas. Todos estos son cuando ya el estrés rebasó límites, pero el estrés agudo es más clásico de lo que usted se imagina, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se han sentido estresados en algún día? Que es que ya, decimos los mexicanos, ya troné, o sea, es que ya me doy, o sea, tiro la toalla y nos salimos al parque o hacemos alguna acción, rompemos el ciclo, la secuencia, sea del trabajo, de la casa, y en ese momento me desconecto, ¿no? Es una desconexión y es un mecanismo también para que los niveles de todo lo que vimos neurológicamente pues recuperen su tonalidad, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente estrés. Son tres tipos de estrés, que es el estrés crónico. Este es el tipo de estrés que padecen las personas que permanecen en prisión, guerras, situaciones de pobreza o circunstancias que demandan una alerta continua. En esta temporada atendí a una señora y ella estuvo atendiendo a su mamá en cama, una enfermedad que la mantuvo en cama por 17 años, y entonces en apariencia pues ella lo hizo como un sistema de vida, pero el día que su mamá muere, pues ella entra en una crisis terrible. El día de hoy toma fármacos y está en ya tratamiento psiquiátrico, y es que ella se acostumbró a vivir con un estrés que se le generó algo traumático, y ahora que ya no está su mamá, que ya no tiene este cuidado y está sola, su mente se descompensa y tiene un extravío. Dice, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué vivo? Y de repente despierta y dice, es que perdí 17, casi 20 años de mi vida, o sea, cuidando a un enfermo en cama. Y aunque el acto es pues muy loable y muy digno humanamente hablando, pues también genera una atrofia, porque dice, mis hijos crecieron, mis nietos, o sea, mi esposo ya se hizo más viejo, dice, ¿y qué pasó con esos 17 años donde solamente hacía cuidar a un enfermo? Hoy en día tenemos otro tipo de recursos, y a veces las directrices psicológicas no son como muy bien recibidas porque tienden a ser confrontativas, y decimos, bueno, si tienes un paciente enfermo, pues hay lugares donde los pueden cuidar,
y darle una calidad de vida extraordinaria que ni tú le podrías dar en tu propia casa. Y nos negamos a eso porque nuestra cultura occidental mexicana somos muy afectivos con esto. No es que sea un problema, un defecto, pero sí fuimos educados como para no soltar, ¿no? Por eso vemos que decimos que es un ejemplo, ¿no? Que recuerdo muy bien y lo expreso. Dice que las mamás mexicanas son mamás gallinas, ¿no? Y las mamás americanas son mamás águilas, porque las mamás gallinas crecen los hijos, ya están los polluelos grandes y los quieren traer debajo de las alas, ¿no? Hijo, no te vayas a vivir lejos de la colonia, construye aquí arriba de la casa o te consigo una casa aquí en la colonia, o sea, que no te vayas a vivir, es como que queremos tener siempre a la familia junta, ¿no? Y entonces las mamás águilas, las águilas cuando los aguiluchos se tienen sus plumas, las águilas los empujan con el pico del nido y pues al pajarito no le queda otra más que volar, ¿no? Entonces algunas familias del país vecino Norteamérica dicen, hijo, ya tienes 18 años, pues ya como que circulando, porque tu mamá y yo tenemos que continuar nuestra historia de amor que comenzamos y ya te criamos, ya tienes los recursos, te hemos dado estudios, así que ya te puedes valer por ti mismo y sería bueno que te fueras a vivir lo más lejos posible, ¿no? Por ahí, de hecho, hay un dicho que dicen los parientes y los amigos como el sol, entre más lejos mejor, ¿no? Y no necesariamente con esto no es como que la familia propiamente sea un problema, aunque vamos a ver que hay un estrés que lo genera la familia y muy fuerte y muy alto, ¿no? Pero también tiene que ver con la cultura que nos cuesta trabajo soltar a las personas. Nos cuesta trabajo soltar y soltar es una acción muy madura y muy valiente y muy responsable, pero soltar como implica una pérdida, generalmente queremos no soltar y no te vayas lejos, no me dejes de visitar. Son cosas terribles que se van configurando, pero es a nivel sociocultural y pues también se van implantando como esquemas mentales, ¿no? Muy bien, continuamos. El estrés, no, el anterior, nos quedó el segundo renglón, gracias. Este estrés crónico es el más grave y causa problemas severos en la salud psicológica de quienes lo padecen, manifestándose en un marcado desgaste físico o mental. Usted sabe que las personas que estuvieron en prisión, necesitamos readaptarlos a la sociedad o reinsertarlos. Hace muchos años tuvimos un programa de reinserción social porque ellos se sienten marcados, su vida cambió, su sistema de comunicación, de convivencia, su movilidad, todo cambió. El que está en una guerra es lo mismo y, por ejemplo, personas que han vivido en mucha pobreza, la pobreza extrema también genera muchos estragos muy fuertes. La mente cambia. Todo esto es un estrés que se vive de manera crónica y que cobra pues la factura, ¿no? Espero que ninguno aquí haya tenido que esa situación, pero son situaciones que requieren terapia, ¿no? Por eso, aún la terapia posparto, la depresión posparto que requiere terapia, les decía, creo que en la primera ocasión, como la mujer dice, sí, ¿qué es la depresión posparto? Pues es que esta es una despedida porque tuviste un bebé dentro de tu vientre que ya salió y lo vas a ver crecer, pero nunca más va a estar dentro de ti, o sea, lo despides de adentro, es una despedida y es una pérdida. Y entonces como tal viene una depresión y requiere tratamiento en algunos de los casos. Así que este asunto de perder nos genera mucho estrés. ¿Cuántos saben que perder da miedo, no? Todos tenemos como la idea de ganar, ¿no? Y entonces cuando tú eres una persona elaborada, dices, bueno, pues aprendí que hay algo que se llama ganar perdiendo y que solamente hay cosas que puedo ganar si pierdo, ¿no? Es como el closet. Si no saco la ropa vieja, no tengo espacio para la ropa nueva, ¿no? Así que ganar perdiendo es un recurso muy maravilloso para aprender a soltar a los hijos, a soltar a la pareja. Hoy, hace muchos años, le platicaba que di una conferencia que se llamaba Locos de Amor o Amores de Locura y hablaba de las relaciones tóxicas, a veces entre esposos que se gobiernan mucho, se sujetan mucho. Digo, bueno, es tu esposa, pero tiene que conservar su individualidad, tiene que conservar sus recursos como persona, o sea, no tienes la factura de la persona, solamente te casaste con ella. Hicieron una alianza estratégica, un contrato, y en el mejor de los casos tienen acuerdos de convivencia y de realización individual, y hay cosas que interactuamos y hay cosas que son independientes e interdependientes. Entonces la interdependencia es muy bonita porque no te sujeto. Pero otra vez volvemos al concepto de sujetar a las personas. Esta parte de perder el control nos estresa mucho. Por eso les decía que el COVID nos generó un estrés global porque era una pérdida del control. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con el planeta? Entonces, el mundo cayó en un estrés. Quizás muchos todavía no se recuperan de
de la pandemia. De hecho, hoy lo que se está tratando en la Secretaría de Salud en México y en otros países es los trastornos post-pandemia. Usted verá las noticias que dicen, es que han resurgido muchos trastornos después de la pandemia. Pues sí, sí es cierto, sí, muchos. Y uno de ellos, los más graves, fue pasar mucho tiempo con la familia que escogimos, con la que vivíamos, pero que no nos damos cuenta que estaban ahí y que vivían, pero como estuvimos sujetos a vivir, imagínense la esposa con el marido todo el día ahí. O con los hijos todo el día. Hay mamás que entraron en crisis, decían, es que ahora entiendo a las maestras que me hacían el paro con mi hijo 8 horas, se lo llevaban y el marido se iba 8 horas y no lo aguantaba por lo menos, pero ahora tenerlos aquí 24/7, sí, sí, sí fue muy estresante. ¿Cuántos vivieron eso? Digo, si no quiere decir no diga, pero yo sé que sí. ¿Verdad? Como que ya que se acabe la pandemia, porque y también los que vivían mucho afuera, estar en su casa, era un suplicio, ¿no? Escuchar todo, la lavadora, la licuadora, el perro que ladra, el perico, el gallo, el niño que llora. Y dices, bueno, para que veas lo que vive tu esposa estando en tu casa, ¿no? Muy, muy maravilloso esto. Continuamos, ¿no? El estrés agudo episódico, bueno, pues suelen padecerlo las personas que se marcan metas poco realistas y por las exigencias de la sociedad. El estrés agudo episódico se caracteriza por una angustia continua y una sensación de descontrol sobre la exigencia impuesta. Además, quienes lo sufren se muestran preocupados por el futuro y se suelen adelantar a los acontecimientos. Esto lo vemos desde muy jóvenes. En años pasados tenía una joven que llegó en crisis conmigo y inclusive cayó en una pequeña depresión. Entonces le decía, pero ¿cuál es tu problema? Platícame. Me dijo, es que salí mal en las calificaciones. Y pues, reprobaste algo. Me dijo, no, 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 ni Dios lo mande. ¿Cómo? Es que yo soy de promedio de 9.9 y 10, dijo. Pero los últimos 3 años he sacado excelencia académica y saqué 9.9. Y me quiero morir, dice. Digo, bueno, no sé, esa es invención mía, pero dices, ella se puso estándares muy altos y pues te estresas. ¿Cuántos nos hemos puesto estándares? Dices, andas estresado porque te estás poniendo un estándar que pues no es malo, pero quizás no corresponde a tu capacidad, ¿no? Y a veces nos estresamos porque nosotros mismos nos ponemos estándares muy altos. Sociológicamente o socialmente nos ponen estándares. Entonces, cosas muy, muy básicas hasta absurdas. Y es que necesito un celular más nuevo. Entonces, necesitas. O sea, ¿quién te dijo que necesitas un celular más nuevo? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Verdad? O sea, sí es el mejor y pues es muy bonito, pero realmente lo necesitas. Es como los programas, los software, ¿no? Que están subutilizados. Ahora estamos teniendo asesoría con una persona que él es economista, pero no sé cuál es su ramo, pero él maneja el Excel. De hecho, tiene un canal de Excel y tiene miles de seguidores. Y yo casi me dije, yo no puedo creer que él sea un máster en el Excel y me dice, es que nosotros utilizamos el Excel en un 10% de lo que y él hace cosas extraordinarias. Digo, pero ¿cómo lo logra? Pero él es experto en este programa de Excel, ¿no? Y uno nomás sabe sumar, multiplicar y hacer cuadritos. Bueno, los que son más experimentados, pues son expertos en eso. Pero este muchacho es un cerebrito en eso. Digo, bueno, subutilizamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que nosotros de repente nos ponemos estándares que no corresponden a nuestro nivel, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. Inclusive en las relaciones psicoafectivas, de repente, porque yo he tenido casos, ¿no? Donde se casan con una diferencia de socioeconómica, cultural, social, y entonces de repente el esposo se casó, el muchacho se casó con una joven que tiene un estilo de vida muy, muy alto económicamente y él pues era obrero o era un empleado natural y dice, es que nos amamos mucho, pero a la larga el muchacho vive estresado porque no le puede dar la calidad de vida y la muchacha vive frustrada porque no puede exigirle a él y esta desigualdad, aunque las canciones hablan de que qué importa que seamos de diferente edad y de diferente país, o sea, se escucha muy romántico, pero en la realidad no es tan romántico, ya es más realista, dices, es que los dos viven en un estrés terrible porque ella no está dispuesta a estar teniendo tantas limitaciones y el otro no está tan capacitado para proveer tantos recursos. Así que, pues, en conclusión, pues mejor cásese con una del barrio, ¿no? De su misma colonia, ¿no? Continuamos, ¿no? Agentes psicológicos, bueno, pues estos son algunos agentes psicológicos o lugares por donde pudiera entrar el estrés. Los más comunes, hay muchos, 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 pero pues aquí hay 3, ¿no? Que son los más
conocidos. La timidez, varios estudios señalan que las personas más introvertidas o con mayor sensibilidad, nótese la palabra sensibilidad, son más propensas a sentirse abrumadas en situaciones estresantes. Asimismo, al ser más cerradas, sufren más la presión y la sensación de descontrol. Por ejemplo, los artistas generalmente son perfeccionistas. Si se trata de música o se trata de pintura, ellos se estresan porque aunque parece relajante el arte, pero a la vez es estresante cuando quieren hacer una obra perfecta. Cuando usted se da cuenta, las películas que vemos pues en Hollywood o cualquier programa, nos damos cuenta que detrás de eso, a las letritas al final decimos, oye, hay 2,000 personas durante 3 o 5 años haciendo lo que yo voy a disfrutar en 1 hora 30 minutos. Entonces, yo me imagino que los productores de películas deben tener un trabajo demasiado estresante, ¿no? Y no nos lo imaginamos. Yo creo que todos, ¿no? Pero imagínense controlar a tanta gente pues, me parece magistral, y los artistas cursan por esa línea. Pero las personas tímidas siempre están sintiéndose abrumadas, ¿no? La sensibilidad es muy maravillosa en un aspecto, pero en otro es muy vulnerable, ¿no? Con esto no digo que sensibilidad es malo, pero digo que las personas sensibles sí son más vulnerables, no es como si tuvieran la piel más fina. La piel de rinoceronte es más gruesa, ¿no? Algunos tenemos piel de rinoceronte emocionalmente hablando, pero otros son más sensibles y hay cosas que a otros les dañan que a nosotros serán inadvertidas, ¿no? Así que aquí tú tienes que empezar a medirte, y si no sabes qué tan sensible eres, pues pregúntale a los que viven contigo y ellos te van a decir. Siempre que me dicen, oiga, y me hace un test, hay un estudio, pues hay muchos, pero el estudio express, pregúntale a tu familia, ellos rápido te van a decir cómo eres o no, ¿verdad? Y si le pregunta a la esposa, más rápido le dice. Cuando estamos en terapia le digo, ¿me podría escribir aquí, por favor, 5 cualidades de su esposo y 5 defectos? Y empiezan por los defectos y luego ya terminó, me presta otra hoja y otra hoja y luego y cualidades, dice, no, pues no, déjeme ver. Y cuando son novios es al revés, ¿eh? Algunas cualidades de tu novio, no, hombre, se agarran escribiendo maravillas, ¿no? Y defectos, no, pues no muchos. Algún defecto, no sé, que le huelan los pies. Ah, pero le huelen a frambuesa, le ponen ahí, ah, bueno, ándale, pues. Y ronca, pero ronca bien bonito. Ya de casados, ya como que las cualidades se vuelven defectos, pero todo esto son como fantasías que nos hacemos en la mente de la cuestión cultural. Muy bien, continuamos. La autoinfluencia se refiere a la manera de interiorizar las situaciones y digerirlas. Esto es tremendo, ¿no? O sea, la autosugestión, el cómo me veo, me referencio, cómo me mido, o sea, cómo me valoro, tiene que ver con dignidad, ¿no? Unos reaccionan con más estrés y otros se mantienen más serenos. Eh, Pudiéramos en un aspecto muy coloquial, hasta burdo, decir, pues hay los que les vale y los que se preocupan de más por sí mismos, ¿no? Esta cuestión introspectiva, que es un recurso del autoanálisis, es correcto. El problema es que en este autoanálisis algunos se juzgan, se califican y se reprueban. No me siento capaz, no me siento digno, no me siento adecuado. Y otras personas dicen, a mí me da lo mismo, a mí que digan lo que sea de mí. Dices, bueno, pues es que hay quienes tienen concha de caguama y todo se les resbala. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero la autoinfluencia es un recurso, es un agente psicológico del estrés. Luego viene la predisposición a padecer ansiedad. Por los que la han padecido o que todos hemos tenido ansiedad, hay individuos que de por sí tienden a ser más ansiosos e inquietos y incrementa sus niveles de estrés. No sé si aquí alguien que ha tenido un episodio de ansiedad o que es ansioso, dices, generalmente estás estresado y te das cuenta en su forma de hablar, en su gesticulación. No siempre, pero generalmente está estresado una persona ansiosa, ¿no? Muy bien, continuamos. Luego vienen los agentes ambientales, el fin de una rutina o hábito. Adaptarse en una rutina siempre cuesta, ya que mente y cuerpo necesitan su tiempo para reintegrarse en el nuevo escenario. Acabar unas vacaciones o volver a coger el ritmo del día a día es un claro ejemplo de ello. Ayer pusimos como ejemplo la jubilación. Entonces decíamos que la palabra jubilación viene precisamente de la palabra júbilo, que significa alegría extrema, pero resulta que la mayoría de los jubilados se deprimen. Dices, ¿y por qué no están contentos? Bueno, pues eso es otra pregunta, ¿no? Pero es esto de volver a adaptarse. Dices, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con 8 horas de sobra que ya no tengo que checar una tarjeta? ¿Y ahora qué vas a hacer? No puedes pasear al perro 8 horas, ¿verdad? Ni irte a la tienda 8 horas. Entonces hay que readaptarse, ¿no?
pero genera estrés. Alteraciones inesperadas, el hecho de que sucedan cambios suelen generar un mínimo de estrés. Esa inestabilidad emocional y mental puede ser mayor o menor en función de cada persona y de las circunstancias vividas. En este caso, hablamos de un traslado, un cambio de trabajo o quedarse desempleado. Bueno, cambio de casa o cambio de trabajo, ya de entrada son, ahorita vamos a ver un codificador, son de las 10 cosas que generan mucho estrés. Cambiarse de casa es mucho estrés, mucho, porque es un principio de pérdidas, dejar el espacio vital que está permeado de una zona de confort o de control e irme a un lugar a aventurar donde no conozco a nadie, donde tengo que adaptarme todo, distancias, colores, clima, si es que es cambio de país o de ciudad. Es complicado el cambio de casa y también el cambio de trabajo, ¿no? Porque es una pérdida. Dejé todos mis compañeros de trabajo con los que tenía un vínculo afectivo y al mismo tiempo estoy reconectándome con gente que nunca he visto en mi vida y tengo que reconstruir tejidos otra vez, conexiones. Es estresante bastante, ¿no? Los que ya lo han vivido ya saben de qué estamos hablando. Y luego vienen sucesos dramáticos, inevitables. Déjeme hacer un paréntesis en las alteraciones inesperadas, por ejemplo, psicológicamente cuando hay una ruptura afectiva de pareja, un divorcio, por ejemplo, que también está estimado dentro de los rangos más altos de estrés, hay un recurso que es el tiempo de espera, que es entre 1 año y año y medio para sanar esa relación. Por eso cuando una persona sale de una relación rota, relaciones rotas crean heridas, pero no vivió su duelo, no sanó su herida, la próxima siguiente persona que se encuentre, si él no ha sanado, va a generar un problema de más estrés y a esa pareja subsecuente le va a cargar todo el costo de lo que él no ha resuelto. Por eso el tiempo estimado para terminar una relación y comenzar una nueva. Lo que escuchamos ahora es que un clavo saca otro clavo y que pues me enamoré de este y ya boté al otro. Es como si me quito esta camisa y me pongo otra. Bueno, eh, a veces pudiera funcionar por un tiempo, ¿no? Pero no es lo que se recomienda, mucho menos para la cuestión del estrés, ¿no? Continuamos, sucesos dramáticos inevitables. Se trata, por ejemplo, del fallecimiento de un familiar, bueno, de un accidente o de la enfermedad de un ser querido. Esto es altamente estresante, más si el familiar es un ícono en nuestra vida, sea el padre, que es el protector, el proveedor, el dirigente, o sea la mamá, que es la protectora, la ayudante, la administradora, o si son los hijos, que son los motivos de alegría. Entonces, fallecimiento de un familiar es muy estresante, ¿no? O que alguien que va a morir, las muertes que son prolongadas, son terribles porque se vive todo el proceso y la gente se va agotando hasta el día en que termina su vida y vivir todo ese proceso es muy estresante, ver cada día el sufrimiento y no poder hacer nada. Es altamente estresante. Muy bien, continuamos. Vamos a ver aquí otra lámina. Vamos a ver las causas del estrés por prioridad. Hay muchas, repito, pero tuve que hacer como un vaciado y a la vez una síntesis para poder abordar el tema de una manera muy sencilla del poco tiempo que tenemos, ¿no? Las vemos. Esta es la número 1, según los expertos, ¿no? Pudiera ser que no, pero yo creo que sí. Sobrecarga de actividades laborales. ¿Alguien de aquí se siente identificado con la una que diga, sí me estresa mi trabajo, ¿no? ¿verdad? Bueno, si lo haces bien, que no, no le estresa nada, ¿no? Pero el trabajo es estresante, no la carga de tareas. Con el tiempo nos vamos haciendo expertos y como que ya logramos gobernar esa área y ya no es tan estresante, ¿no? Pero generalmente es estresante, ¿no? ¿Cuál creen que sea la número 2? ¿Cuál creen que sea? Es porque van en orden de prioridad. Según los expertos, esto es lo más relevante, ¿no? De lo que más genera estrés, ¿no? En segundo lugar, ¿qué sería? ¿Eh? Lo económico o la pareja. A ver, vamos, así como los concursos, a ver, abramos la problemas de pareja o conyugales, ¿no? Pues sí, mire, ¿por qué le digo que no? Por eso como durmiendo con el enemigo, ¿no? Dices, bueno, pues sí es muy estresante, ¿no? Ustedes saben que sí, ¿cuántos aquí son casados? ¿O fueron? ¿O quieren ser? Si hay solteros aquí, tápense los oídos, por favor. No les queremos arruinar el futuro. Pero, pues bueno, es muy estresante los problemas de pareja, ¿no? Y yo creo que ya tenemos años en esto, sabemos que sí, sí es. Muy bien. Número 3, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sería? Económico. Ahí está, ¿no?
Bueno, pues en México 90 millones de mexicanos, yo creo que se estresan, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Y existe el estrés, sí, existe, ¿no? Además, ni los millonarios se libran de esto, la verdad. No hay recurso económico que te permita que no estés estresado, ¿no? Entre más compromisos adquieres, pues más recursos necesitas y más, todo es como va ligado, ¿no? Continuamos. Yo tengo un joven que estoy atendiendo que él no tiene problemas económicos porque él es hijo único de padres que tienen un nivel muy privilegiado, pero el muchacho pues ha tenido 3 intentos de suicidio, ¿no? Y le digo, ¿y cuál es tu problema? ¿Qué haces? Pues no hago nada, dice. ¿No trabajas? No. ¿Estudias? No. Pues es que tengo todo, dice. Y dice, mira, en teoría no tendría que estresarse, pero está estresado de no hacer nada. Hasta eso estresa, ¿no? Cuando se han estresado de que te sientes que ya estoy perdiendo el tiempo, no tengo nada que hacer, necesito hacer algo, ponerme a hacer algo, ¿no? Algunos hay que recordarles que hay que hacer algo. Continuamos. Y bueno, pues en cuarto lugar están los problemas familiares o con amigos, que es lo mismo, es el ambiente familiar. Ustedes saben que la persona que no rinde su trabajo, dices, oye, pues te peleaste con la esposa, te peleaste con tu hijo, ¿cómo está tu casa? Por eso una de las preguntas claves, si quieres saber cómo es alguien, visítalo en su casa, de preferencia de manera sorpresiva y te vas a dar cuenta el ambiente que hay en su casa, vas a entender el 80 o 90% de por qué es así en el trabajo. Hay unos que fingen muy bien, ¿no? Pero generalmente el ambiente familiar nos afecta totalmente y se nota, ¿no? Si tú eres muy observador, ves a tu compañero de trabajo y le dices, oye, ¿tienes algún problema? ¿Estás pasando por algo? Y porque los compañeros son como la familia, pasamos muchas horas del día, 40 horas a la semana observándolo y dices, es que algo le pasó y somos muy buenos psicólogos porque sabemos que de su casa lo mandaron feliz o lo mandaron triste. ¿Cuántos se dan cuenta de eso, no? Entonces, le fue bien anoche. ¿Cómo? Pues no, pues hasta me quiere ayudar a hacer el trabajo. Le ha ido muy mal porque ¿quieres café? No, no quiero. No, está bueno. Entonces, aguas con esto, ¿no? Número 5, que son los 5 niveles, pues que pusimos aquí, o las 5 prioridades, pues son las pérdidas humanas o materiales de las dos. Pues hoy ya no están preocupados, te roban el auto, se te pierde el celular si te estresa mucho. ¿Cuánto se les ha perdido el celular aunque lo hayan recuperado, no? ¿Ah? Y más si no tiene clave, y más si se perdió en la bolsa de tu esposa, muchos se estresan mucho. ¿No? Estoy inventando, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Pero las pérdidas materiales comparadas con las humanas, la verdad, pues no hay punto de comparación, pero las dos generan mucho estrés, ¿no? Y las pérdidas no me refiero solamente a la muerte, me refiero a las rupturas amorosas, a las rupturas entre amigos, cuando un amigo te traiciona o que se fue de tu vida, todas esas pérdidas generan mucho estrés, ¿no? Muy bien, continuamos con las láminas. Tenemos ahí reacciones y acciones del estrés moderado. El estrés moderado nos motiva y nos conduce a mayor eficiencia. Hablábamos de los niveles de estrés. Bueno, este es un estrés moderado, normalito, como dicen, normaloide, ¿no? Nos esfuerza a salir de nuestra zona de comodidad. Bendito estrés, ¿no? Nos ayuda a evitar situaciones peligrosas y nos puede ayudar a aprender a vivir de una manera más espiritual. Miren cómo tiene ahí están 4 beneficios, debe haber mucho más, ¿no? Pero de estos básicos, la verdad, qué bueno que tenemos este mecanismo en nuestro sistema, ¿no? Que es el del estrés, ¿no? Muy bien, continuamos. Y las reacciones y acciones del estrés, más allá de lo normal, bueno, pues hace cuando el estrés ya está subidito de tono, ya es crónico, agudo, ya rebasa, ya se convierte en una crisis de ansiedad. Bueno, entonces hace que disminuya nuestra concentración, obvio, nos hace olvidadizos, perdemos la memoria a corto plazo porque estamos saturados, intoxicados cerebralmente, obstaculiza nuestras actividades diarias, desde las más básicas, desde amarrarse bien los zapatos y ese tipo de cosas, bloquea nuestra comunicación con los demás y con nuestra parte espiritual, o sea, es lo que llamamos una cerrazón o un encapsulamiento. El síndrome de la ostra, me meto en mi concha y me abstraigo o me segrego de todo el resto del planeta, ¿no? Que ya es tirándole a la depresión. Por eso cuando estás muy estresado, más allá de lo normal, puedes caer también en un trastorno depresivo, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Y bueno, pues este es el bonus track, que es el estrés digital. Es lo que se está usando ahora, pues ahora
la norma de salud mundial no sabe hasta dónde, hasta el día de hoy no se ha codificado hasta dónde se podría llamar una adicción a los dispositivos electrónicos, a la tecnología, porque ya está muy, no, es muy impreciso. Ahora los papás dicen, es que mi hijo lleva su tableta o su iPad a la escuela y la ocupa a diario, el celular lo ocupan para todo, para hacer tareas, para todo. Entonces dices, bueno, los niños nacieron con la tecnología, entonces serán adictos los niños, pero también hay adultos que no pueden dormir por usar tanta tecnología. Vamos a ver aquí algunas características de este estrés digital que es muy moderno. Me imagino que es de unos 10 años para acá, más o menos. En el 2008, 2009 fue cuando empezaron, eh, casi 20 años empezaron con este estudio que hasta el día de hoy no está definido, pero aquí hay algunos, rescaté algunos escritos de algunos especialistas en el tema. Y dice, es la necesidad, el estrés digital es la necesidad de combinar nuestra presencia en línea con la vida cotidiana y es producto de varios factores relacionados con los medios de comunicación, redes sociales, correo electrónico, celular y aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram y otros similares que requieren nuestra atención y que terminan por robarnos la calma y llevarnos más allá de la frontera de la estabilidad hacia el estrés, ¿no? Hay gente que sí se estresa, ¿no? Pero porque están muy saturados ahorita, se saturan, dices, pues apaga el aparato, o sea, que ya andas muy estresado, o sea, no pones atención, no. Hoy en día yo observo y entonces me doy cuenta, la otra vez que hice un experimento yo solo. Entonces salí de un lugar y me compré un café y me paré y como había un semáforo justo ahí, dije, voy a contar cuántas personas van con el celular manejando, aunque sabemos que es riesgoso y que no es lo correcto. Y empecé a contar y por lo menos 2 de cada 10 llevaban su celular manejando y texteando y es terrible eso. Entonces dices, ¿hasta dónde ha llegado esta tecnología que nos ha llevado a los límites de riesgo y no nos damos cuenta? Mucha gente, de hecho hay muchos memes que la gente va caminando, se tropieza y hoy estoy yendo a rehabilitación por una fractura de muñeca y está una joven ahí que tiene los dedos así chuecos y va a rehabilitación y conversando con ella le digo, ¿y qué te pasó? ¿Te machucó la puerta? Algo me dijo, no, es que iba chateando y me tropecé, dice, entonces caí, o sea, no solo agarré el celular, pero choqué con unas piedras y me fracturé estos 2 dedos, me dice. Pero es que iba caminando, iba texteando y me tropecé. Y qué terrible, ¿no? Entonces sí es cuestión de observarlo. Y dice, estudios muestran que las personas con un cierto número de seguidores en sus redes sociales suelen ser víctimas de una gran presión por mantener entretenida a la audiencia con el fin de elevar su estatus y relevancia social. Algunas veces, no siempre, pero en muchas de las veces, redes sociales está ligada a la autoestima. Para nosotros los psicólogos es muy fácil detectar la condición de una persona solamente por ver sus estados o ver lo que suben. Para mí es muy fácil, digo, mira, ya sé más o menos un rango muy amplio de su vida, nada más por los comentarios o videos que suben, rápido se da uno cuenta. Así que va muy ligado a nuestro, en realidad es una extensión de nuestra personalidad y nuestro estilo de vida y que también nos pone en riesgo a veces, ¿no? De repente comentamos más de lo debido, mostramos más de lo debido y nos metemos en problemas más de lo debido, ¿no? Entonces dices, bueno, tenemos que tener cuidado. Este es un tema nuevo para nuestra generación. Yo no sé si los jóvenes cómo tendríamos que darles este tipo de enseñanzas porque pues se pondrían graves, ¿no? Continuamos, aquí hay más información. Dice, también están los videojuegos de Xbox. Yo tiendo matrimonios donde la esposa se quiere divorciar porque el marido llega y se siente en la televisión a jugar sus jueguitos hasta las 4 de la mañana, apuestas de competición, series de plataformas programadas y hasta canales de videos interminables de influencers o guiadores internautas de todo tipo, como bombardeo de videos de entrenamiento, de entretenimiento a sus suscriptores regularmente, que es la campanita. No ponga la campanita para que cada que salga un video le vamos a avisar. Y si tienes 100 suscripciones, te van a llegar 100 avisos, 100 alertas. Y 100 alertas más 100 likes, más 100 WhatsApp, más 100 dices, o sea, 500 ideas en tu cabeza. Sí es estresante, ¿no? Tenemos que tener estos filtros. Y es complicado, muy complicado. Con el tiempo nuestra mente se vuelve adicta a mantenerse conectado la mayor parte del tiempo, sufriendo de ansiedad si algo nos orilla a desconectarnos de la red. Por extraño que le parezca, yo tengo jóvenes que han caído en crisis
crisis muy severas al grado de agredir a sus progenitores, a sus padres, porque pues las mamás también estresadas les desconectan el internet y los chicos se abalanzan y generan un caos en su casa. Dices, mira, nomás porque te desconecté el cable, ¿no? Qué terrible, ¿no? Los que somos ya como de mi generación, pues no nos tocó vivir nada de esto. Mi hija menor dice, oye, papá, pero no me explico cómo podrían vivir sin celulares ustedes. ¿Qué hacían? ¿Cómo le hacían? Es que y no tenían canales así de, no existía. Pero ¿qué veían en la tele? Pues no sé, el Chavo del Ocho, no sé, ¿verdad? Chabelo, ¿no? Y decía, ay, pero no se aburrían, pues no que yo recuerde. Pero el día de hoy, pues es otra generación, ¿no? Y nos toca dejarles un legado y nuestro uso, consumo y abuso de las redes sociales puede dejar un legado a nuestras generaciones, ¿no? Y es triste, nosotros somos quizás la generación que tenemos que rescatar estos básicos como estar a la hora de la comida, tener charlas amenas, cómo te fue en la escuela, cómo estás, platicar. Nosotros en casa, la casa de ustedes, tenemos algunos códigos y uno de ellos es que durante la comida no hay celulares, ¿no? Todo el mundo deja su celular y es el tiempo de familia. Igual en la noche tenemos un tiempo especial donde tenemos un tiempo de meditación y lo mismo los celulares están fuera del contexto porque estamos en familia, entendemos que la familia es maravillosa y de repente platicamos, contamos chistes, nos reímos y ya después cada quien puede agarrar su aparato, ¿no? Si quiere dormir con él, su problema, ¿no? Pero hemos tenido que tener normas y yo pienso que para manejar el estrés, nosotros mismos tenemos que normarnos hasta dónde yo estoy teniendo un dispositivo que ese dispositivo a mí me está generando estrés, no a los que me rodean, a mí. Igual incluyen los demás, pero a mí no. ¿Cuántas familias se vuelven disfuncionales porque la mamá llega un momento que dice, es que no me pones atención, deja ese aparato, te estoy hablando, ¿no? Y le están diciendo sí a todos, sí, oye, ¿quieres esto? Sí, y esto sí, te vas de la casa, sí, y ya, ¿verdad? Ya no te voy a aceptar mañana, sí, pero está metido en el celular y estamos desconectados. Y la persona que nos ve en ese esquema se estresa y generamos un ambiente de estrés en nuestra familia. Es terrible esto que estoy diciendo, tiene mucha profundidad, hoy no vamos a abundar en el tema, pero sé que ustedes saben más o menos de lo que estoy hablando y es terrible esto. Así que tenemos que tener cuidado porque la red, todo lo digital son, quizás sean lo que más nos estresa en la vida y no nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Muy bien, continuamos, creo que es la última lámina esta, ¿verdad? Entonces, pues por ahí les debieron de haber dado al principio una tarjetita, si no, Gerardo me hace favor de repartírselas. Y si no, está el micrófono. Lo hacemos así porque el anonimato, de repente alguien no quiere, pues en la tarjetita y escribe su pregunta, que puede ser genérica y representar a la inquietud de muchos, o alguien toma el micrófono desde su lugar y le damos, por respeto a todos, 2 minutos o 3, 2 minutos, ¿verdad? Para que exprese algún comentario que, que enriquezca la plática, alguna experiencia personal o alguna pregunta que igual pueda o no contestar, pero se vale preguntar, ¿no? A lo mejor yo no puedo contestar, pero alguien puede responder o interactuamos y enriquecemos y complementamos la clase del día de hoy, ¿no? ¿Habrá alguien ahí que quiera hacer una pregunta o que quiera comentar algo del estrés? Es un tema muy interesante, ¿no?